lo largo de un siglo entre Inglaterra y Francia, y que ha pasado a la historia como la Guerra de los 100 años. No es que todos los meses y todos los días y todos los años de ese siglo estuvieran peleando, pero fue una guerra recurrente entre el Reino de Inglaterra y el Reino de Francia entre el siglo XIV y comienzos del siglo XV. Y esa guerra empezó precisamente por las pretensiones a gobernar en Francia de los reyes de Inglaterra una vez que el rey francés se quedó sin un heredero legítimo que le pudiera suceder, y sabiendo además que los reyes de Inglaterra, no os voy a dar el nombre en concreto, ahora no lo recuerdo, pero era hijo de una princesa francesa que se había casado con el heredero al trono inglés. Así que a falta de un heredero legítimo para el trono francés, el postulante inglés, el rey inglés, se creía legitimado para gobernar en los dos países. Como obviamente los franceses no quisieron eso, estalló la guerra entre las dos naciones, una guerra que se sostuvo en el tiempo, obviamente con intervalos, a lo largo de un siglo entero. Y uno de los que batalló con más ardor en los campos de Francia fue precisamente el príncipe de Gales, Eduardo, el príncipe negro, cuya tumba en Canterbury estáis viendo aquí. Os decía que la tumba, al parecer, fue diseñada y elaborada por un artista de origen francés. Los dos países estaban en guerra, pero buena parte del arte desarrollado en Inglaterra para la realeza en aquellos tiempos fue hecho por artistas de origen francés. Acordaros que desde los tiempos de Leonor de Aquitania, que era la poderosa señora feudal de la parte oeste de Francia, un territorio enorme, casi tan grande como el resto del reino de Francia, al casarse ella con el rey de Inglaterra después de que su marido Luis VII la repudiara por no haberle dado hijos, fue un terrible cálculo político, porque se divorció de ella con el pretexto de que ella no podía concebir. Ella de alguna forma se vengó y se casó con el rival principal de su marido, que era el rey inglés, Enrique II de Inglaterra, y con ese rey creo que llegó a tener como 11 hijos, por lo menos 3 varones y un montón de mujeres. Así que de infértil nada, la buena señora. Os aconsejo leer la biografía de Leonor de Aquitania, porque es una de las mujeres más fuertes de todo el periodo medieval y tuvo una vida de novela de verdad. Fue reina en 2 países, primero en Francia en la época de la Segunda Cruzada, luego en Inglaterra. Fue la madre de Ricardo Corazón de León, el rey que aparece en las películas de Robin Hood, de su hermano pequeño Juan Sin Tierra, que se quedó a gobernar Inglaterra cuando el rey Ricardo se fue a la Tercera Cruzada. Acabó peleándose con sus propios hijos. Uno de ellos, Juan, la llegó a encerrar en una torre hasta que la liberó el siguiente hijo. Vivió todo lo que quiso hasta más de 80 años de edad y tuvo una vida apasionante en verdad. Y a raíz precisamente de ese vínculo entre Inglaterra y Francia, a raíz del casamiento entre Leonor de Aquitania y Enrique II de Inglaterra, se desarrolla la dinastía Plantagenet, una dinastía con origen precisamente del oeste francés en Inglaterra, y de ahí esas pretensiones para gobernar en Francia también de los reyes de Inglaterra desde el siglo XIV en adelante. Bueno, pues este joven murió en el campo de batalla, al parecer, antes de que lo hiciera su padre, así que nunca llegó a ser rey de Inglaterra, y cuando se murió decidieron enterrarlo allí en una capilla funeraria de la Catedral de Canterbury, que os decía era el más prestigioso centro de peregrinación en Inglaterra en aquellos tiempos. Y el monumento que para él diseñó aparentemente Jean d'Orchard,
ese artista, ese bronzista de origen francés, resume muy bien todas las características de una tumba y en particular de un monumento funerario en el pensamiento cristiano. Porque fijaros, toda tumba, todo enterramiento tiene un propósito práctico y funeral. El enterrar bajo tierra, el quitar, el apartar de la mirada de los demás un cadáver en descomposición. Ese es el propósito primordial de una tumba, servir de sitio de entierro a la persona difunta. Pero al tiempo que hace eso, toda tumba, sobre todo si tiene una inscripción en donde aparece el nombre de la persona enterrada ahí, cuándo nació, cuándo murió, alguna frase de cariño que le dedican los parientes y demás, es un monumento memorial. Busca preservar la memoria a lo largo del tiempo de la persona enterrada en ese lugar. Y también algunas tumbas, sobre todo si tienen imágenes funerarias como esta que estáis viendo aquí, en donde el difunto aparece como un noble caballero, como un príncipe caballero, tiene un propósito igualmente. Bueno, y de eso os hablo luego. En general también toda tumba tiene un sentido moral. Y ese sentido moral es el recordarnos que igual que esa persona que está enterrada ahí, también nosotros somos mortales y a pesar de la buena salud de la que gocemos, de los jóvenes que seamos, bien que nos vaya la vida, tarde o temprano hemos de morir como Él. Toda tumba es un doloroso recordatorio de nuestra frágil condición humana. Nacemos para morir y si somos creyentes, para vivir luego en la eternidad. Entendida entonces la triple función de cualquier monumento funerario, la cimenterial, la práctica, la moral y la memorialista o recordatoria, en la imagen que Jean de Orchard dio al príncipe negro se contienen todos los valores de la sociedad caballeresca de esta época. A través de la armadura que viste se nos indica que él fue un guerrero en vida, un caballero esforzado en el campo de batalla, como os acabo de decir. A través de la decoración de su corta túnica, por encima de la armadura, con los 3 leones, símbolo de la dinastía inglesa de los Plantagenet, y las flores de lis que veis en la parte de abajo a la derecha y en la parte de izquierda a la arriba, que son el emblema de la monarquía francesa, se nos recuerda sus pretensiones al trono de Francia también. Él se sentía el legítimo heredero de los 2 reinos, como os acabo de decir. Y por último, con las manos juntas en oración, se nos recuerda que su fe es la fe de los cristianos, que pone toda su esperanza en la salvación que a su alma le ha de otorgar ese Dios misericordioso, y en el conjunto de la obra, con esos leones, con ese león que es el símbolo de la realeza y que está a sus pies, nos recuerda también su lealtad a los vínculos del linaje. Él es de la dinastía Plantagenet y ha jurado servirla hasta el final, y a la condición de caballero, de guerrero, que también es él. ¿Os dais cuenta? No importa si su cara se parece al original o no. No es importante la apariencia que tuvo en vida. Es importante que el monumento funerario testimonie quién fue él, el heredero al trono de Inglaterra, el aspirante al trono francés, un guerrero, un caballero, un militar y un devoto y creyente cristiano también. Todo eso se concentra en esta imagen. Hay otras muchas tumbas góticas que os podría enseñar, unas exentas como esta, dispuestas en el medio de la capilla para que se la pueda ver alrededor, y entended que cuanto más prestigio tenga la persona enterrada en esa catedral
o en ese monasterio, más limosnas, más atención, más peregrinación atraerá por parte de los fieles en general la iglesia, la catedral o el monasterio en cuestión, porque además de venerar las reliquias santas, la gente querrá visitar la tumba del héroe que está enterrado ahí. Entonces, os decía, hay otras muchas imágenes yacentes funerarias en el largo del Gótico, a lo largo del Gótico, en Inglaterra, en Francia, en los reinos cristianos españoles, en Francia y demás, pero también hay tumbas de pared en donde el sarcófago está pegado contra la pared, protegido por un arcosolio con forma de arco de medio punto, pero son muy raros en el románico, y ya con forma de arco apuntado entre arquivoltas en el gótico. Y normalmente en el frente del sarcófago se representan las exequias fúnebres del difunto o los donativos que por la caridad cristiana se hacen a los pobres de la ciudad con reparto de limosnas, mientras que en los frisos del tímpano que está por detrás se suele mostrar la crucifixión de Cristo, o en época más avanzada la piedad y los funerales de la persona difunta. ¿Os dais cuenta? Así que una tumba es todo un monumento a la memoria de esa persona, a los lazos que tenga con su propia familia, a los valores cristianos, al recordatorio de que todos hemos de morir, pero también en las tumbas se concentran las características estilísticas y arquitectónicas del arte de la época. Que eso, por favor, os quede bien claro. Ya no me paro en más. Ya hemos visto los vitrales góticos, aquí los estáis repasando, los dos primeros de la Catedral de Chartres, este de la Catedral de Notre-Dame de París en el remate de su transepto sur, diseñado por el arquitecto de entonces Jean de Chelles y dedicado a la Virgen María como Madre de Jesús, rodeado de los profetas y de los reyes de los cuales él desciende. Y ahora os recuerdo que igual que hubo preciosos vitrales en el gótico, también se siguió trabajando la miniatura, tanto con propósitos seculares para ilustrar crónicas reales, crónicas de gobierno, historias de las distintas naciones, libros de zoología o de botánica o de medicina o de astronomía, que tenían que tener también la representación de las estrellas, etcétera, etcétera, pero en el conjunto de los libros copiados, acordaros que no existía la imprenta todavía en aquellos tiempos, e ilustrados, siempre los más suntuosos son los códices sagrados. Durante el periodo gótico se siguen copiando Biblias, las llamamos Biblias moralizadas porque a través del cotejo entre las historias del Antiguo y del Nuevo Testamento se busca dar una enseñanza de tipo moral relacionada con la historia de la salvación para los fieles que lean o escuchen sus textos. Se siguen decorando evangeliarios y salterios y sacramentarios, pero no tienen normalmente la importancia del periodo anterior. El libro principal son las Biblias ahora, y se siguen ilustrando los libros de Salmos y también los breviarios, que son los libros de oraciones que leen para inspirarles la plegaria o guiarles en la plegaria los miembros de la nobleza y de la realeza, y obviamente la clase sacerdotal, eclesiástica en aquellos tiempos también. Y de uno de esos libros, de una Biblia encargada por la reina Blanca de Castilla, se la llama así porque ella era oriunda, era una princesa castellana que por casarse con el rey francés se volvió la madre precisamente del rey de Francia, el jovencito que estáis viendo ahí, que no es otro que el futuro San Luis, Luis IX de Francia. Así que esta pieza la encargaron los dos. Es muy interesante porque esta es una de las páginas de inicio en donde se ve a los patrocinadores de la obra, la reina Blanca conversando animadamente con su hijo, que ya ha alcanzado la mayoría de edad y por eso ya lleva corona
corona y cetro en las manos y la espada de la justicia con la que ha de gobernar, y en la parte inferior veis a los autores precisamente de la pieza. El uno, como un monje, es un escriba, es el copista del texto, el que está a la izquierda con la cabeza tonsurada, y el otro es un miniaturista seglar. Pensad que a partir del periodo gótico, si bien se siguen ilustrando libros en las abadías y en las escuelas catedralicias de las distintas ciudades europeas, ganan peso los especialistas tanto en la escultura como en la pintura, como en la vidriería o en la miniatura, que tienen sus propios talleres en determinados barrios de la ciudad, que pagan impuestos por las ganancias recibidas y que reciben encargos de los miembros más poderosos de la aristocracia o de la realeza de entonces. Es el caso de lo que estáis viendo aquí. Como esta pieza, esta página fue elaborada a mediados del siglo XIII, en ella veis la confluencia del gótico pleno con algunos elementos ya en el trabajo del trapeado y en la delgadez de las figuras de los autores del registro inferior propios del gótico galante o cortesano francés de la época, un estilo gótico que empieza precisamente con el reinado de Luis IX de San Luis, al que veis retratado ahí. El enmarcamiento es a base de arcos trilobulados, ligeramente apuntados, se evoca la construcción palaciega a través de todas esas casitas que veis por encima del arco, y el carácter suntuoso de la pieza, espectacular, bien por el fondo con lámina de oro, spam de oro real, mirad cómo brilla ahí, y la pintura, ya sabéis, se hace con una especie de pintura a témpera, pintura como a gouache, con gomas vegetales que fijan el color y permiten adherirlo a esa base de lámina de oro que estáis viendo ahí y que le da ese particular esplendor a toda la imagen. Un poquito posterior a esa página es esta otra que procede de un salterio encargado por creo que es un salterio, bueno, lo podéis ver en el programa, por favor, por el rey de Francia, Felipe el Hermoso, a finales ya del siglo XIII. En este caso, el estilo es el gótico galante. El episodio que vemos aquí es el del encuentro entre Abraham y los suyos, que acababan de llegar a la tierra prometida como inmigrantes, y los amalecitas, un pueblo que les fue hostil allá en las tierras de Canaán. Y fijaros cómo el artista representa las figuras vestidas a la usanza contemporánea, los amalecitas como guerreros con cota de malla y con ese peto protector que veíais el otro día en la figura de San Mauricio, montando sus caballos ante un escenario de gótico radiante que, ya os dije, es el estrictamente contemporáneo. Perdón, creo que os dije que esto es de finales del siglo XIII, espero que lo hayáis entendido bien, es de hacia el 1280 más o menos, un escenario que sigue las directrices del gótico radiante de la época, con columnillas y con pilares fasciculados muy esbeltos, delgados, con gabletes también bastante apuntados, con tones, fijaros, el uno completamente decorado con ese fondo azul, el otro dejado sin terminar, parece que hubo un problema ahí, y por lo tanto con el fondo dorado por debajo. Y mirad la suntuosidad de la pieza, es un encargo real también, es con todo ese fondo dorado y ese luminoso color. Al trabajar sobre fondo dorado, el color se vuelve muy resplandeciente, muy luminoso, como podéis ver aquí. Y a ver, os pregunto, ¿en qué se nota que esto pertenece al gótico galante? Por los pliegues. El tratamiento de los pliegues, las figuras esbeltas, alargadas, los ritmos en ese. Fijaros el tratamiento de las barbas y los cabellos, aunque son personas mayores, las que veis a la derecha tienen como una careta infantil.
todo eso, junto con la búsqueda de un volumen corporal mediante el degradado tonal de la pintura, algo que no encontrabais en el románico ni tampoco en los inicios del gótico, os indican el tiempo ya avanzado en el que se hizo esta preciosa miniatura francesa. Y francesa es también esta página de otro salterio, hecho por Magister Honoré, Maestro Honoré, que es uno de los grandes miniaturistas franceses a finales del siglo precisamente XIII y que ordena la composición en dos registros superpuestos, una página, como veis, dedicando el superior ungimiento del adolescente David, hijo de Jesé, por parte del profeta Samuel, que inspirado por Dios lo había ido a buscar a la aldea de Belén, y abajo veis la lucha a muerte entre David y el gigante Goliat, que una vez más está representando a la humanidad. Profe, ya no se le escucha, disculpe. No se puede escuchar. Cada vez que muevo el dispositivo no se escucha. Ya lo oí. ¿Ahora escucháis mejor? ¿Escucháis mejor? Sí, doctora. Bueno, en cualquier caso se terminó nuestro tiempo. Solo os enseñaba esto como un testimonio más del gótico galante de fines del siglo XIII. Todos los rasgos que os expliqué para la escultura y en la miniatura anterior los volvéis a encontrar aquí. Un suave degradado tonal para enfatizar el volumen en estos cuerpos esbeltos, cimbreantes y ondulados, narración continua en la representación del combate entre David y Goliat. Fijaros, David aparece primero al lado del rey Saúl, vestido también como caballero, preparando la piedra en la honda para lanzarla contra Goliat. A Goliat ya lo veis con el chichón en la frente, habiendo sido herido por la piedra, es atontonado, cae detrás del mismo y ese momento de descuido es aprovechado por el mismo David para decapitar la cabeza de Goliat y así vencer contra todo pronóstico. Los fondos, como veis, son neutros, el de arriba completamente dorado, el de abajo tratado por rombos con la repetición de la flor de lis, el elemento heráldico de la monarquía francesa, y todo lo demás, os decía, se corresponde con las características del gótico galante, del gótico cortesano, que veis, del breviario, se les llaman así horas con H, como las horas del día, porque marcan las oraciones que se deben de rezar a determinadas horas del día. Son libros devocionarios, se les llama así, devocionarios, breviarios, libros de horas, y este se conoce como de Belleville, que es una localidad que está en las afueras de París. Debió de ser encargado o por algún miembro de la familia real francesa o por algún noble de muchísima categoría, dada su calidad, y sabemos que en este caso el miniaturista, el autor, es Jean Pucelle, Pucelle escrito, el más destacado de los miniaturistas franceses en la primera mitad del siglo XIV. Esto se pintó sobre pergamino, acordaros que es la base de todas estas piezas, alrededor del 1325 más o menos, 1325, 1330. Ya veis, todo el texto está escrito con tinta roja, las letras iniciales están particularmente decoradas con vegetación, y en la parte superior hay una escena bíblica, la locura del rey Saúl que quiere matar a David, que había sido su campeón, por celos. En la parte inferior veis el episodio de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, con las ofrendas de los dos en la parte izquierda. En la parte derecha asistimos a un casamiento, parece que místico, entre la encarnación de la Iglesia, que da limosnas a los pobres, como podéis ver ahí. Se
alude a ello, y fijaros como en todo el borde inferior y de la izquierda la fantasía de Pucel se libera para representar esa enredadera con la planta de la arveja y las flores de la arveja y las vainas en la parte inferior, y hiedra en toda la parte vertical de la izquierda, y en medio de todas esas plantitas desarrolladas en forma muy naturalista aparecen aves reales y mariposas muy coloridas, pero también criaturas completamente fantásticas e híbridas que están tocando música, como ve ese dragón que tiene una ecotista, lo veis ahí, el gaitero que está en medio de las dos cajas de texto en la parte superior de la composición, intentando atrapar una bailando, moviéndose por esa planta de arvejas. El naturalismo se combina con la fantasía aquí, y ya veis cómo es decoración marginal. A esto le llamamos marginalia, sin ningún arreglo, escrito en la página, y que es el que tenéis visto ahí. Termino la clase de hoy, ya me estoy pasando mucho del tiempo, con este otro precioso y exquisito libro de horas elaborado por el mismo miniaturista Jean Pucel para la entonces reina de Francia, Jeanne de Bré, Juana de Bré, la que había regalado el relicario de la Virgen con el Niño a la iglesia de Saint-Denis de París. Lo que aquí trabaja con esa degradación de tonos grises que es capaz de sugerir el volumen relivario de la escultura. Lo veis en la escena del prendimiento de Cristo, parte de la pasión de Jesús, de la página de la izquierda, y también en la anunciación a la Virgen María de la página de la derecha, solo con unos cuantos toques de azul para el tejado de la casa de la Virgen o de rojo para el nimbo alrededor de su cara, de su rostro, aparte de la tinta roja que veis usar ahí. Hay una letra uncial, es la letra capital, la letra mayúscula de inicio de texto, historiada, le llamamos así porque la caja de la letra sirve de espacio para la representación, como veis, de la reina Juana arrodillada leyendo su propio librito de horas. Estáis yendo aquí e imaginaros, tratad de un libreto, yo lo he visto expuesto en vitrina, claustros del Museo Metropolitano de Nueva York, mide 8 centímetros de alto y 5 centímetros de ancho. Cabe en la palma de la mano. La feria del libro que siempre andan enseñando el libro más pequeño, esto es un libro minúsculo, es una joya, es una preciosidad, y aún así cada página de pergamino con figuras muy chiquititas pero perfectamente bien proporcionadas conforme a la estética de la época, fue elaborada en grisalla por Pucel y manteniendo la estética del gótico, como veis, galante del que os estoy hablando una y otra vez. Comparad la figura de Jesús besado por el traidor Judas en la página de la izquierda y notaréis ese ritmo ondulante y ese tratamiento del drapeado en el manto que habíais visto en la Virgen de Notre Dame de París. Y mirad los cabellos ondulados, las caras finas, igual que pasa aquí. Fijaros, la figura de la Virgen recibiendo el mensaje del arcángel Gabriel es muy similar a las vírgenes con el niño que en escultura os enseñé al comienzo de la clase de hoy. El drapeado sigue los mismos parámetros, lo que cambia es la técnica. Esto es pintura témpera wash, como os he dicho, sobre pergamino,
y, por lo tanto, un arte bidimensional. Pero mirad la novedad que introduce Pucel en el tratamiento del espacio. Ya no simplemente se representa la pared de fondo, sino que tratando de ubicar las figuras en un espacio creíble y tridimensional profundo, el artista pinta las paredes laterales y el techo de la habitación, aunque esta parezca una casita de muñecas y resulte pequeñita en comparación con el tamaño de la Virgen que veis ahí. Así que recordad, a partir del siglo XIV, empezando por Italia, por la escuela sienesa, en donde ya Duccio pinta así también en los paneles posteriores del retablo dedicado a la majestad de la Virgen para la Catedral de Siena, y siguiendo con la obra de Jean Pucel en Francia, la representación tridimensional en el arte gótico, y a partir de ahí los artistas van a explorar este asunto más y más hasta llegar a interiores mucho más creíbles en el siglo XV posterior. Pero los primeros pasos están dados ya aquí. ¿Queda esto entendido, por favor? ¿Sí? Sí, profe. Me despido entonces. Corto porque ya no hay más tiempo el Zoom. Habéis tenido clase extra hoy, espero que nos perjudique para el resto de las clases, y poneros entonces de acuerdo con el otro paralelo para saber si el próximo jueves, martes no, el próximo jueves hacemos repaso general o acabo de enseñaros lo relativo a la pintura gótica. Si no, lo tenéis que estudiar por vuestra cuenta, porque para el año que viene empezamos ya en el arte del siglo XV, que es el del gótico tardío en la pintura gótica internacional. Eso os lo puedo explicar sin problema, pero por vuestra cuenta tendréis que estudiar lo referido a la pintura mural y a la pintura sobre tabla italiana del siglo XIV, eso que en Italia se llama el Trecento, y de comienzos también del siglo XV. ¿De acuerdo? Así que me decís qué queréis hacer para la semana que viene. Si repasar o terminar el programa, como veis, prácticamente lo hemos concluido a pesar de lo difícil que parecía al inicio. ¿Queda entendido esto, por favor? ¿Sí? ¿Entendido? Finalizo la clase, despido de todos vosotros hasta la semana que viene. Avisadme por WhatsApp, por favor. Chao, adiós. Hasta luego. Adiós a todos. Chao.